Hola amigos y amigas, nos alegra de estar de nuevo con vosotros en una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En el programa anterior empezamos una serie sobre cánticos evangélicos. Al Señor le agrada que nos acerquemos a Él, que le cantemos y que le alabemos con todo nuestro corazón. Aún el apóstol Pablo, en una de sus cartas a los colosenses, nos dice que cantemos con gracia, con todo nuestro corazón al Señor, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Pues hoy queremos profundizar más sobre este tema y queremos hablaros de un libro muy especial, que es la base de muchos cánticos, es el libro de los Salmos. Y por eso hemos invitado hoy, para que nos hable acerca de este libro, a José Moreno Berrocal. Hola, José. Encantado de estar de vuelta con vosotros. De entrada, Pepe, dinos qué es lo que llamamos el Salterio o el libro de los Salmos. La palabra salmos significa canciones o cánticos de alabanza o también cánticos interpretados con un instrumento musical. El libro de los Salmos se compone de hecho de 150 salmos y están divididos en 5 libros. La mayor parte de los salmos fueron escritos por el rey David, aunque también tenemos salmos escritos, por ejemplo, por Moisés o por Asaf y otros autores. Lo interesante del libro de los Salmos es que trata los grandes temas del Antiguo Testamento. Nos habla, por ejemplo, de la creación de las cosas por parte de Dios, también de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, de la ley y del pacto de Dios con David y con su Hijo, que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos considerar los Salmos como si fuera una especie de Biblia en miniatura. Leyendo los Salmos, pues podemos hacernos una idea bastante certera de todo el mensaje del Antiguo Testamento y también la presentación que se nos hace en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de los Salmos, además, es juntamente con el profeta Isaías, el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. Por tanto, es un libro fascinante. Pepe, ¿de qué tratan los Salmos? Los Salmos básicamente tratan de la respuesta del hombre de fe ante Dios. Por un lado, la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de la creación y también por medio de su propia palabra, la Biblia. Y por otro lado, la manera en que afrontamos todas las circunstancias en las que podemos encontrarnos en nuestra vida. En ese sentido, la respuesta que nos dan los autores de los salmos es una respuesta personal, pero también encontramos salmos en los que hay una respuesta comunitaria de todas las personas que creen en este Dios. Y esa respuesta que encontramos es una respuesta, como estoy diciendo, doble. Por un lado, es como debemos responder de una manera adecuada a esa revelación que hace Dios como el creador de todas las cosas, pero también como el Dios que nos ha dado su ley y el Dios que ha entrado en un pacto de salvación para con su pueblo en la persona del Señor Jesucristo, que ya está anticipado en todo el Antiguo Testamento, pero particularmente también en el libro de los Salmos. Y por otro lado, es una respuesta a esa providencia de Dios, al hecho de que Dios es el que gobierna todas las cosas y conforme a su propósito. En ese sentido, sabemos que nuestra vida está llena de incertidumbres y de dificultades y, por tanto, vemos cómo los salmistas responden a las mismas. Vemos también cómo en momentos de alegría pues ellos expresan también esa convicción de que Dios no los deja ni los va a abandonar, pero también encontramos cómo responden a la soledad, a las pérdidas, a la persecución, a la depresión, al desánimo y por tanto todo lo que son la gama extensa de experiencias humanas, pues encontramos que hay salmos que se refieren a las mismas. En ese sentido podemos darnos cuenta que la respuesta que traen los salmistas es la manera en la que Dios mismo nos está diciendo que debemos responder a su propio ser. Nos dice que tenemos que confiar en Él y descansar siempre en sus promesas. En general, ¿cómo nos enseñan los salmos a enfrentarnos a los desafíos de la vida? Porque a veces pasamos por circunstancias tan difíciles, tan adversas, tan oscuras. ¿Cómo nos van a ayudar los salmos? ¿Cómo nos pueden enseñar?
Bien, lo primero que encontramos en este sentido en los salmos es que hay un clamor del alma a Dios. Entonces lo fundamental es que podemos en todo momento y en toda ocasión recurrir a Dios en oración. Los salmos son, por tanto, un modelo para nuestras oraciones. Podemos siempre mirar en este libro y encontrar que hay un salmo que podemos traer como si fuera una oración, un modelo para esa oración que podemos levantar a Dios en esa circunstancia particular en la que nos encontramos. Lo que hacen los salmistas constantemente es acordarse de quién es Dios, este Dios del que hemos hablado antes, que es el creador de todas las cosas, este Dios que también ha establecido un pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo para salvar a su pueblo, un pacto que estaba ya anticipado en ese pacto que hizo con el rey David, y que por tanto ese es un Dios que permanece fiel a sus propias promesas y tiene poder y disposición para cumplir todo aquello que ha prometido. Entonces encontramos como en los salmos ellos recuerdan esa fidelidad pasada de Dios y que si ese Dios ha estado con ellos en el pasado, pues va a continuar estándolo en el futuro. Y básicamente esta actitud que traemos delante de Dios en oración es una actitud que se puede expresar por medio de la palabra confianza. Al igual que en el resto de toda la Biblia, sabemos que lo que Dios demanda de nosotros es que podamos creer en Él, que podamos confiar en sus propias promesas, porque Dios es aquel que cumple todas las cosas. En ese sentido, pues me gustaría que pudiéramos leer alguno de los salmos, y quizás el salmo más conocido de todos sea el Salmo 23, y es un salmo en el que encontramos justamente esto que estamos ahora manifestando. Es un salmo de David, donde dice David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí vemos cómo David se dirige al Señor por medio de esta figura tan preciosa del pastor. Sabemos que posteriormente nuestro Señor Jesucristo se va a presentar como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y tenemos ese sentido de la seguridad de que Dios siempre va a estar con su pueblo, con sus ovejas, las ovejas de su prado, que menciona también otro salmo, el Salmo 100, y nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y otro salmo que es también de extraordinaria confianza para nosotros es el Salmo 46, donde encontramos también estas palabras: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es la confianza que, por tanto, nos trae el libro de los Salmos, el hecho de que Dios es aquel que se propone a sí mismo como esa roca para nuestros pies, como ese refugio contra todo mal, y es así como venimos delante de este Dios. Y por eso hay salmos en los que vemos como Dios mismo es glorificado por medio de esa confianza que tenemos en Él. El Salmo 50 y el versículo 15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Por tanto, cualesquiera que sean nuestras dificultades, Dios nos dice que clamemos a Él, que le pidamos a Él. Y Dios ha prometido librarnos, auxiliarnos, ayudarnos, y que al mismo tiempo pues nosotros vamos a glorificar a este Dios que ha venido de esa manera a nosotros. ¿Y cómo podemos estar seguros? Podríamos hacernos esta pregunta también, de que Dios es un Dios que responde de esta manera. Ya he aludido anteriormente a uno de los temas fundamentales del libro de los Salmos, y es el hecho de que Dios no puede dejar de cumplir aquello que ha prometido. Y en ese sentido pues tenemos un salmo que es el Salmo 89 de Etán Ezraíta, y el comienzo de ese Salmo 89 dice así: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia.
En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y por tanto podemos estar seguros de que Dios va a estar con nosotros porque Él ha establecido un pacto con nosotros, una alianza por medio de su Hijo Jesucristo, el Hijo de David. Y sabemos que Dios en todo momento va a permanecer fiel a ese pacto porque solamente depende de Él, de su fidelidad, de su lealtad a su propia palabra. Y la manera en que nosotros expresamos finalmente esa realidad de la presencia de Dios en nuestra vida es otro de los grandes temas que también encontramos en el libro de los Salmos, y es lo que llamamos la alabanza a Dios. Quizás cuando hablamos de los Salmos, pues muchas personas recuerdan que la palabra fundamental de los mismos es la palabra aleluya, una palabra que significa alabado sea al Señor. Este es otro de los grandes temas del libro de los Salmos, y nos están diciendo que precisamente la respuesta del hombre ante Dios es esa respuesta de, por un lado, valorar el ser de Dios como lo más grande que podemos encontrar, y por otro lado, deleitarnos en ese ser divino conforme a sus promesas, conforme a su amor y a su misericordia, que nunca van a dejar de ser. Y la expresión de este deleite en Dios y de esta valoración del ser de Dios es lo que llamamos la alabanza a Él. Y por eso el libro de los Salmos contiene constantemente este estribillo que dice: alabad al Señor, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Y esa es la nota con la que nosotros podemos en todo momento venir delante de Dios, sabiendo que debemos darle esa honra y esa alabanza, porque no hay ninguno como Él, no hay ninguno que haya prometido y haya cumplido con ese amor que tiene para con nosotros en su Hijo Jesucristo. ¿Alguna cosa más que quieras añadir acerca de este libro de los Salmos? Aunque he aludido varias veces a él, realmente tenemos que prestar atención al que es el protagonista principal del libro de los Salmos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que está presente en todos los salmos, y cuando leemos este libro pues nos damos cuenta realmente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es la realidad del rey David pues está apuntando a una persona mucho más gloriosa y sin pecado que fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 2, que nos habla del Hijo, o leemos el Salmo 22, que nos habla de los sufrimientos de este Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, pues realmente estamos leyendo lo que es el alma misma del Señor Jesús. De hecho, encontramos que el Salterio estaba también presente en los mismos labios del Señor Jesucristo. Una y otra vez encontramos como Él cita de los Salmos, y es muy interesante como en estas últimas palabras de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él pronunció 7 palabras en la cruz, pues 3 de ellas son palabras que están tomadas de los Salmos. De hecho, la última palabra que encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario es esta palabra que está tomada del Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y encontramos, por tanto, que realmente para entender los salmos tenemos que entender a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando, por tanto, de esos sufrimientos redentores, esos sufrimientos que precisamente van a permitir que nosotros podamos ser salvos por la confianza en el Señor Jesucristo, pero también y fundamentalmente el libro de los Salmos pues nos abre una ventana a lo que es la obra gloriosa de Jesús en su propia resurrección. Existen algunos salmos, por ejemplo el Salmo 16, que nos habla con toda claridad acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una resurrección que es la garantía también de la nuestra. Por tanto, podemos confiar en este Jesucristo que sufrió y que también resucitó por pecadores como nosotros, y tener en todo momento esa garantía por medio de su propia obra de que nosotros también vamos a experimentar esa salvación. Y ese sería finalmente pues otro de los grandes temas del libro de los Salmos, que la salvación pertenece a Dios, la salvación está solamente en el Mesías prometido, que nosotros sabemos que es la persona del Señor Jesucristo. Y por eso me gustaría poder concluir pues leyendo otro de los salmos, y en este caso pues sería el Salmo 130, un salmo que nos habla de esa confianza en Dios para salvación en el Señor Jesucristo. Es uno de los llamados cánticos graduales, el Salmo 130, y dice así: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo,
Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y por tanto, el mensaje final de los Salmos es esa confianza que podemos tener en el hecho de que precisamente nuestro Señor Jesucristo ha venido para librarnos del pecado. Él murió en la cruz para que nosotros ahora pudiéramos ser perdonados. Podemos estar seguros de que Dios va a cumplir esa promesa de que todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo serán salvos. Y es ahí donde encontramos el sentido de la vida. Esa es la auténtica bienaventuranza de la que nos hablan también los salmos, la confianza en el Dios que es nuestro Salvador y nuestro Señor para siempre. Gracias, José, por habernos acompañado hoy. Bueno, a mí me ha encantado, porque es que yo disfruto mucho con los salmos. Para mí ha sido, en mi experiencia personal, una bendición. En los momentos difíciles de mi vida, para mí me han dado paz, consuelo, me han dado confianza en el Señor y apoyo. Y agradezco tus palabras de hoy y espero que a todos los que nos escuchen sean de mucha bendición. Me alegro de haber podido compartir también todas las riquezas que hay en el libro de los Salmos con todos vosotros.